Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Tomen su Biblia, por favor, amados hermanos. Vamos a recordar una vez más algunos de los mensajes que ya se han predicado en la Iglesia de Dios. Porque es necesario que no se nos olvide, que lo repasemos, así como nuestro Dios cada día nos dice que nos ama. ¿Y de qué manera nos expresa que nos ama? ¿Y por qué nos dice cada día que nos ama? ¿Acaso se nos olvida? Pero cada día, hermanos, dice la Biblia que Él renueva sus misericordias. Cada día hace que salga su luz. Cada día respiramos, vivimos, reímos, nos gozamos. Las aves cantan. Y muchas veces, pues a lo mejor no nos damos cuenta de que el Señor nos está queriendo decir que nos ama, ¿sí? Dice allá en el primer libro de Samuel, el tema de esta tarde, primer libro de Samuel, capítulo 28, el tema de esta tarde se titula, o más o menos es el título así: ¿acaso fue Samuel el que habló con Saúl después que ya había muerto? Es muy probable, es más seguro que ya tengan la respuesta todos ustedes. Pero vamos a tocar algunos otros pasajes. Posiblemente les haga alguna pregunta. Porque a veces cuando ya, hermanos, los conocemos, ya hasta como que suenan medio aburridones, ¿no? Los temas, los mensajes. No, pues eso ya me lo sé. Como que siempre deseamos escuchar algo nuevo, ¿no? Y eso es bueno. La palabra de nuestro Dios, hermanos, entre más le buscamos, pues más encontramos. Es la mina inagotable que nunca se agota. Es la única mina. Así que vamos a leer allí en el capítulo 28, versículo 11. Al versículo, vamos a ver, 16. Primer libro de Samuel, capítulo 28, del 11 al 16. Y vamos a ver si fue Samuel el que habló con Saúl después de que ya había muerto. Y esto debe de ser importante y es interesante, hermanos, porque la mayoría de las personas que estudian la Biblia, bueno, lo entienden de una manera quizás diferente a nosotros. Incluso en el mismo judaísmo se entiende diferente a cómo lo entendemos nosotros. Pero ¿por qué? Sí, alguien tiene que estar en la razón. Bueno, vamos a ver nuestro punto de vista, nuestra manera de entender esto. Una vez más, dice el 11, todos juntos. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado, que tú eres Saúl? Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo de hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Amén. Tomen su lugar, por favor, amados hermanos. Y como muchas veces, hermanos, escuchaba al principio, cuando comenzaba, diríamos, a dar mis primeros pasos,
Y la Iglesia de Dios israelita, bueno, se ha destacado porque en ella, bueno, existen estas frases como: si no me lo dice la Biblia, no creo. Sí, entonces, hermanos, la Iglesia israelita pues tiene esa forma de pensar, pero es tiempo también de que nos vayamos introduciendo un poquito más hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que creemos con respecto al estado de los muertos según la Biblia? ¿Acaso todos los que estamos aquí creemos lo mismo? Y hermanos, a veces es triste que no llegamos a entender las cosas con claridad, al 100% diríamos, que llegado un momento, hermanos, se manifiesta de dentro de nosotros, pues aquella inquietud, aquella duda, aquello que pues yo no he entendido. En una ocasión me visitaba un hermano que se apartó de la iglesia y me decía: oye, Beto, ya entendí que la Pascua se debe celebrar el día 15, no el día 14, porque ahora estaba asistiendo con cierto grupo religioso. Y la pregunta que le hice: hermano, oye, en verdad, ¿sí entendiste este tema cuando estuviste en la iglesia? Y estoy refiriéndome a un hermano que estuvo más años que yo en la iglesia y con jerarquía. Y en realidad, ¿lo entendiste o solo creíste haberlo entendido, pero nunca lo entendiste a fondo? Y así, hermanos, va a haber muchos temas que no los llegamos a entender a fondo quizás, que llegado un momento pues nos tumban. ¿Y cuál es la razón? Puede haber muchas razones. Y la experiencia de ese entonces es que con un solo pasaje que le mostré al hermano, y eso ustedes lo pueden mostrar, Deuteronomio 16, 6 al 9, en el hebreo, en el arameo, en el idioma que se busque, ahí dice que fue el 14, no el 15. Entonces es fácil, y lo comprendí otra vez y lo entendí otra vez. Así también, hermanos, el tema de los muertos, pareciera que como que sí lo entendemos y decimos: bueno, los muertos ya nada saben, pero de pronto nos asustamos, nos espantamos, y más si hemos oído que pues aquí murió un fulano, aquí murió un niño, una mujer, y pues ¿qué tal si está el espíritu de esta persona? Claro, a veces bromeamos, hasta yo bromeo, ¿no? Pero ¿acaso no hay alguien que todavía tiene en su interior esa inquietud? Y es más fácil que, hermanos, es más fácil que se arranque esa raíz y que lo entienda bien ya desde ahora, porque el tiempo va pasando, vamos caminando por diferentes etapas, la vida tiene diferentes etapas, y va a llegar un momento en cuanto, hermanos, pues esas inquietudes van a brotar y es muy probable que hasta nos tumben, porque se va a manifestar por fuera, ya nuestros pensamientos se van a manifestar a través de palabras y quizás a través de acciones. Es necesario entonces que estemos 100% seguros. ¿Quién fue el que trajo la doctrina? Aunque esa la doctrina de que las personas en sí no mueren por completo, bueno, pues esa doctrina sabemos que la introdujo el diablo desde el principio de la creación, cuando le dijo a Adán y a Eva: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él seréis como dioses. O sea, se convertirán en espíritus como ellos y no morirán. Esa es la doctrina, hermanos, del diablo, que inicia desde un principio. Ya cuando el catolicismo empieza, diríamos, a gobernar el mundo entero, por los años 1050, el papa así llamado Dilón, pues fue el que la introdujo y fue el que, hermanos,
empezó a enseñar que pues nuestros seres queridos vienen a visitar a los vivos en el año 1050 después de Cristo. Esa la introdujo el Papa Odilon. Pero ya viene desde muchos años antes. Pero ¿qué tal si la Biblia me lo dice? Y como en esta ocasión, en esta lectura, hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Aquí en donde hemos acabado de leer. Cuando dice el 12, y viendo la mujer a Samuel. ¿Acaso no lo está diciendo la Biblia? La Biblia dice, y viendo a la mujer, ¿por qué no dice, y viendo a la mujer al demonio? Y viendo a la mujer a, no sé, a un ángel caído, al diablo. ¿Por qué no dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia, y viendo a la mujer a Samuel? Y luego también el 15, y Samuel dijo a Saúl. ¿Acaso no dice la Biblia? Y Samuel dijo a Saúl. ¿Y acaso es que este escritor no fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué dice, y Samuel dijo a Saúl? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Está hablando Samuel. Y dice el 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo? Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí. Piensa nada más. Jehová ha hecho como habló por medio de mí, o sea, cuando estuve en vida. Pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Acaso entonces, porque la Biblia no lo está diciendo, entonces no deberíamos de entender que es Samuel? Bueno, vamos primeramente, hermanos, a ver ciertas expresiones que la Biblia usa. Vamos a ver. En primer lugar, nosotros encontramos o vemos que nuestro Dios tiene prohibido consultar a los muertos. Aunque eso tiene doble sentido. Bueno, dice una persona, si Dios dijo no consultes a los muertos, es porque están conscientes. Si Dios sabe que están inconscientes, ¿para qué dice no los consultes? Bueno, pero la otra forma también es porque están inconscientes y si tú los consultas vas a tener una respuesta, pero ¿de parte de quién? ¿El muerto? ¿O de quién? Sí. En primer lugar encontramos allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, la prohibición. Deuteronomio 18, 11, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ahí está, un demonio, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación. ¿Por qué es abominación? Unos sinónimos sencillos. Es como es repulsivo, es odioso, repugnancia, asqueroso, porque es abominación, es abominable delante de Dios. Ya está la orden, no preguntes a los muertos, ¿okay? Ni a Pitón, o sea, al demonio, no preguntes. Ok, ya está la orden. Y hermanos, aquí en el primer libro de las Crónicas, dice el capítulo 10, versículo 13 y 14. Primer libro de las Crónicas, 10, 13 y 14. ¿A quién preguntó realmente Saúl? Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntándole. Y porque consultó, o sea, al demonio preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Como dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó
al pitón, preguntándole. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos, diríamos, la respuesta, o una respuesta. Saúl, hermanos, habló con el pitón, consultó al pitón, al demonio. Pitón es un demonio en forma de serpiente que adoraban las naciones. Ok, pero entonces, ¿por qué la Biblia, hermanos, dice, y Samuel dijo a Saúl, y habló Samuel a Saúl? Dice, por ejemplo, hermanos, allá vamos a ver, San Marcos capítulo 9, vamos a buscar algunas formas de cómo la Biblia lo dice, cómo se expresa, o estos escritores. San Marcos capítulo 9 dice, por ejemplo, el versículo 2. Marcos 9:2, y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solos a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Y fue transfigurado. Algunos sinónimos sencillos, hermanos, que ustedes pueden encontrar es como fue transformado, fue alterado, fue mutado, fue cambiado, sufrió una metamorfosis, o sea, se vio un cambio diferente. Y este cambio se debería de entender que está revelando, hermanos, su verdadera naturaleza. En realidad, o sea, esa es su verdadera naturaleza, ¿no? Porque la Biblia dice que sus vestidos se hicieron como más blancos que la nieve. Ni un lavador, hermanos, por más que quisiera emblanquecer una ropa, la emblanquecería así como se vio el maestro. Jesús se fue a orar, se postró de rodillas y en ese momento se transfiguró. Y luego dice el versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y dice el 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Dice la Biblia que y les apareció Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Pero acaso Elías no estaba muerto? ¿No había muerto? ¿Acaso Moisés no habían muerto? ¿Por qué dice la Biblia que les apareció Elías y Moisés? Si ya estaban muertos. A ver, ¿en dónde dice que Moisés murió, hermano Diego? Sí, hemos hablado algunas veces de algunas representaciones de estos personajes, pero la pregunta es, ¿acaso este era Elías y acaso este era Moisés? ¿Por qué la Biblia da los nombres, menciona los nombres de ellos como si fueran ellos? Sí. Bueno, vamos a ver en dónde dice que Moisés murió. Deuteronomio. A ver si nuestro hermano Lalo nos ayuda con micrófono. ¿Quién quiere opinar? A ver, ¿dónde está el pasaje en donde dice que Moisés murió? Porque aquí parece vivo. Deuteronomio 34, ¿qué? 34:5. ¿Están seguros? A ver, ¿cómo dice el 34:5? ¿Quién lo tiene? Alce su mano. Aquí nuestra hermana Adela y nuestra hermana Blanca, la hermana Nelly. A ver, hermano. Dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Amén. Bueno, ahí la Biblia también dice que, hermanos, Moisés murió. Y murió Moisés conforme a la palabra de Jehová. Por fin, ¿aquí está vivo o está muerto? ¿Por qué la Biblia entonces hace alusión a Moisés como si estuviera vivo allí con Jesús? Si Moisés estaba muerto. Elías
¿Elías había muerto o estaba vivo? Bueno, dice la Biblia que fue llevado en un carro de fuego, ¿no?, al cielo. ¿Creemos que murió? ¿Por qué creemos que murió Elías? Porque si Elías no hubiera muerto, hermanos, Elías entonces se le hubiera adelantado a Jesucristo. Dice, por ejemplo, Hechos capítulo 26. Vamos a ver que Hechos capítulo 26. El versículo 22 y 23. Vamos a ver por qué debemos de entender que Elías estaba muerto ya para estos entonces. Dice el 22: mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. 2 puntos. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Que Cristo había de padecer, había de morir y ser el primero, no dice que el segundo. Si Elías estaba vivo allí con Jesús, entonces Jesús es el segundo. O el tercero, porque ahí aparece Moisés y aparece Elías. Pero aquí dice que estaba profetizado, hermanos, que iba a ser, dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Claro que aquí está hablando de la resurrección universal. Hubo más resurrecciones temporales, pero no se está refiriendo a esas resurrecciones aquí, como Lázaro, por ejemplo, o a otros personajes, sino a la resurrección universal. Jesucristo entonces es el primero que resucita en esa primera resurrección universal de la que todos los que mueran en Cristo van a experimentar. Él es el primero, dice. ¿Aquí quién está hablando? ¿Pablo o Lucas? Bueno, dice fin del discurso de Pablo. Ok, entonces, y Pablo era un gran conocedor, hermanos, de las Escrituras. Cristo es el primero de la resurrección de los muertos. Ahora en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Así que Jesús resucita antes que Moisés y que Elías. Pero entonces, ¿por qué la Escritura ahí dice: y se les aparecieron Elías y Moisés? ¿Eran literales? No. Bueno, no creemos que se hayan desaparecido sus cuerpos, ¿sí? Sí dice la Escritura que el cuerpo de Moisés no fue encontrado, el Señor lo sepultó, ¿sí? Que no lo encontraron, si no supieron dónde lo sepultó. Y hay otra escritura en donde dice en Judas que el diablo con el arcángel discutían sobre el cuerpo de Moisés. Claro que nosotros no entendemos que eso sea literal. El cuerpo de Moisés pues era el cuerpo de Dios, el pueblo de Israel, que el enemigo siempre quería destruirlo, ¿sí? Pero los que lo entienden literal dicen: ahí está, el cuerpo de Moisés. Bueno, el diablo se lo quería llevar, pero al último ganó el arcángel, dicen los adventistas, que es Jesucristo, y se lo llevó al cielo, ¿sí? O sea, se lo llevó a su cuerpo, y por eso aparece ya en los días de Jesucristo. Por estas escrituras que estamos entendiendo, creemos que Jesucristo es el primero de la resurrección de los muertos, ¿ok? Es el primero, el que ha resucitado hasta ahorita. Nadie más ha resucitado, nadie más ahorita ha sido participante de esa resurrección universal. Él es el único.
Así que Moisés, hermanos, pues ahí dice que murió. Elías, por estos pasajes, no creemos que se le adelantó al Señor Jesucristo. Creemos que murió. Por ejemplo, Santiago, capítulo 5, dice que era un hombre como nosotros. No era un ser angelical, Elías. Santiago 5, versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Creemos que Elías murió también porque dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 89, versículo 40 y... Vamos a ver, Salmos 89... Versículo 48, a ver, ¿quién lo encuentra? A ver, nuestra hermana Célica. Salmos 89, 48. Y si tiene preguntas, hermana, puede hacerlas también, Salmos 89, 48. ¿Qué dice aquí también la Escritura? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? Amén. Otra vez, ¿qué dice? ¿Qué hombre? ¿Es una pregunta o es una afirmación? A ver, otra vez. ¿David está preguntando o está afirmando? David, hermanos, él ignoraba sobre que el hombre tenía o no tenía que morir. Él estaba seguro de que todos los hombres tenían que experimentar ¿qué? Muerte. Entonces es una afirmación, es una figura de retórica que se llama interrogación, pero no está preguntando, o sea, está afirmando cuando dice ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? O sea, él está afirmando que todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Sí. Ahora en Hebreos capítulo 9, versículo 27, a ver quién lo tiene, quién me lo gana. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? A ver, nuestra hermana Saraí. A ver, no se canse, mi hermano, no se canse. Amén. A ver, otra vez, ¿cómo dice? Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Amén. Gracias, hermana. Otra vez, hermanos, como dijo por ahí, ¿verdad? El sacerdote, ¿no? Hay que repasarlo 1, 2 y 3 veces, de tal manera que se nos quede en nuestra mente. Dios estableció que el hombre muera una vez y después el juicio. Nosotros, por ejemplo, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, creemos que nuestro juicio se está llevando a cabo, ¿cuándo? ¿En vida o en muerte? En vida. Pero todos aquellos que no acepten al Señor Jesucristo en vida, hermanos, tendrán que recibir un juicio final, que es muerte segunda, destrucción total. ¿Okay? Pero ya nosotros, hermanos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿en dónde está el texto que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Romanos qué? ¿Jóvenes? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hasta cantado, ¿verdad? 6:23, porque la paga del pecado es muerte y muerte segunda. Acuérdense, no está hablando de la primera muerte allí, está hablando de muerte segunda, porque la paga del pecado es muerte. Porque esta muerte primera todo la tenemos que experimentar, hasta Jesucristo la tuvo que experimentar, no siendo pecador. Pero la muerte segunda, hermanos, es la paga del pecado, destrucción total. ¿Sí?
Dice, mas la dádiva de Dios es, en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Okay? Cristo, el sacrificio de Jesucristo es el único que nos puede librar de esa muerte segunda. ¿Okay? No de la muerte primera, sino de la muerte segunda, que es destrucción, lago de fuego. ¿Okay? Entonces, debemos y estamos comprendiendo que Elías, hermanos, murió. Y que esta visión que tienen no fue literal, ¿ok? No fue literal, no es literal. Y estos dos personajes bien pudieron haber sido dos seres celestiales que se pusieron ahí con el maestro, ¿sí? Pero estamos viendo expresiones que usa la Escritura. Dice, hermanos, en San Juan, capítulo 1, versículo 45. A ver, San Juan 1:45. A ver, no se canse, mi hermano. ¿Quién lo tiene? Nuestra hermana Nelly, nuevamente. San Juan 1:45. Otra expresión. Dice, Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. ¿El hijo de qué? ¿De quién? De José de Nazaret. ¿De quién? No era hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Otra vez? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. El hijo de José. Ya que tiene el micrófono ahí, hermana Nelly, si nos puede leer ahí también en San Juan 6:42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocimos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Amén. Amén. ¿Y acaso no está diciendo la Escritura, hermanos, si hasta tenemos 1 y 2 y hasta puede haber 3 testigos? ¿Y acaso no dice la Escritura que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio? Por eso es que a veces, hermanos, como decía uno de nuestros hermanos, sí hemos recibido talleres, así como lo que es como decía nuestro hermano Lázaro, ¿cuál es lo que nos enseña cómo interpretar un pasaje? La hermenéutica. Pero ya, hermanos, a veces cuando nos introducimos en la profundidad de la Biblia, ya hasta la hermenéutica se viene rompiendo, ¿verdad? Porque ya la regla muchas veces que pone el mismo hombre como que ya no tiene cavidad para ella allí, ¿sí? Y tenemos nosotros que buscarle ya ahí, ¿verdad? Y necesitamos el entendimiento del Espíritu Santo. Entonces la hermenéutica, para empezar así nuestros primeros pasos, ¿verdad? Nos ayuda bastante como a lo mejor entender un versículo, buscar otro por aquí, nos dice que busquemos otro por acá y que este no contradiga al otro, y que un versículo más sencillo puede ayudarnos a entender un versículo más difícil, y es bueno, todo eso nos va ayudando. Pero llega un momento, hermanos, así como también la hermenéutica nos dice que apoya que en boca de 2 o 3 testigos, pues sí debe de costar todo negocio. Pero ya aquí nuestra hermana Nelly, por ejemplo, acaba de leer 2 pasajes en donde dice que Jesús era el hijo de José. ¿Y si era el hijo de José o era el hijo de Dios? A ver, otra vez. ¿Literalmente era hijo de José? A ver, otra vez, no se me confundan. A ver, nuestro hermano Diego. Sí. Ok, muy bien. En la Biblia se usan expresiones como, por ejemplo, es cierto, José fue su padre. ¿Padre de qué? De crianza. David fue su padre de qué? ¿Qué dice en San Lucas 1:31? No vamos a leerlo. Dice que su reino no tendrá fin y se sentará sobre el trono ¿de quién? De David su padre.
¿Ok? ¿Por qué? O sea, de David. ¿Quién viene de David? ¿Quién viene? ¿José o María? ¿Quién es el que viene de David, no? Ok, muy bien. ¿Y su padre? O sea, su padre, el creador de todo el universo. Bueno, vamos a buscar entonces, hermanos, a ver 2 pasajes en donde diga que Él es también hijo del Señor de todo el universo. A ver, vamos a ver 2 pasajes. Les voy a recordar un poquito en donde dice: he aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Él mismo le llama a su hijo y Él no podría mentir. A ver, ahí dice que, ahí le llama a su hijo. A ver, donde Él diga: he aquí mi hijo amado. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Recuerden que estamos viendo Biblia, Escritura. Mateo 17:5. A ver, ¿quién lo tiene? Alce su mano. A ver, nuestra hermanita Elizabeth. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír, estos discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Y quién está hablando ahí, hermana Elizabeth? Como dice nuestro hermano, Yahweh, Jehová, nuestro Dios, Él está hablando ahí. Ok, ¿otro pasaje? ¿Lucas qué? A ver, 1:32. ¿Cómo dice Lucas 1:32 ahí? Ahí va el micrófono. Veamos si Lucas 1:32 también lo dice. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Amén. Y será llamado Hijo del Altísimo. Así es, será llamado Hijo del Altísimo. Y hermanos, ya no vamos a buscar el texto ahí de San Mateo 3, parece que es 17, el último versículo, en donde también se escucha la voz después del bautismo de Jesús, cuando dice que vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Ok, entonces, ¿es hijo de José o es hijo de Dios? Sabemos que, hermanos, es hijo de José de crianza nada más, pero ¿quién fue el que lo engendró? El Padre, hermanos, el Padre, según Proverbios, ¿qué? Bueno, ya no me recuerdo el texto. Proverbios 30, ¿qué? Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. ¿Y el nombre de su hijo? Si sabes. Es lo único que engendró, hermanos, el Padre. ¿Sí? Entonces sabemos que es. Sin embargo, bueno, ahí las personas dicen: es el hijo de José. Sí, es el hijo de José. Estamos viendo expresiones, hermanos, que nosotros tenemos que escudriñarlas para poder llegar al entendimiento, al verdadero entendimiento. Cuando leemos, por ejemplo, allá en San Juan 5, versículo 18, ¿qué dice? San Juan 5, 18, una expresión que alguna vez ya tocamos. San Juan 5, 18 dice: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Aquí dice la Escritura que procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado, dice. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios. Aquí dice que porque quebrantaba el sábado. Y la Escritura lo está diciendo.
Y ustedes hablen con hermanos de la mayoría de los evangélicos y le van a decir que Jesús pues, era un transgresor. Y la Escritura dice que quebrantaba el sábado. La Biblia lo está diciendo. Pero Jesús quebrantó el sábado. Jesús pecó. A ver, 2 pasajes que digan que Jesús no pecó. Para que pueda creerles, a ver, 2 pasajes que Jesús no pecó. Porque si la persona me dice aquí, Jesús fue un transgresor, Jesús violó la ley. A ver, nuestra hermana Célica, a ver, micrófono, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene el micrófono? Por ahí. ¿Dónde se quedó? Ahí está. No se canse, mi hermano. A ver, ¿dónde dice que? Primera de Pedro 2, 22 y 23 dice: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Amén. Ahí dice, comienza diciendo que ¿qué? Que Jesús nunca no pecó, ni hubo engaño en su boca. No pecó, ni hubo engaño en su boca. Así que este pasaje entonces, hermanos, ¿cómo se debe de entender? Que para quienes él era un transgresor. ¿Quiénes eran los que decían que él era el transgresor? Los fariseos. Sí, los fariseos eran quienes lo llamaban transgresor. Y ven que estas expresiones ya vamos entendiéndolas, aun cuando pareciera que la Biblia, se está expresando de tal manera. Y así podríamos, hermanos, seguir buscando más expresiones que usa la Biblia, maneras de cómo habla la Biblia. Y si no les ponemos pues mucha atención, nosotros mismos nos vamos a contradecir. Y esa es la razón por la que muchas personas, hermanos, que estudian la Biblia, pues creen que los muertos están conscientes. ¿Ok? Creen que los muertos están conscientes. No muere el alma, dicen ellos. Sí, no muere el alma. Por eso es que es importante que lleguemos, ¿verdad?, a entender muy bien esos temas, hermanos. Entonces, ¿alguno tiene una pregunta, hermano, sobre los muertos o estos pasajes? Nuestro hermano Diego. Proverbios 8:20. Aquí dice: I, wisdom, walk in the ways of righteous, in the middle of the path of righteous, so that I may cause those who love me to inherit true riches, so I may fill their treasures. Yahweh possessed me wisdom at the beginning, the very first of his way, before any of his acts of old. I, wisdom, was brought into being before the beginning, before the world was created, at the very beginning, before there was even an earth. De aquí está hablando. Sí, usted está afirmando que Jesucristo es el Hijo del Padre, ¿verdad? Sí, por eso es que yo en el 30, como dice, con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia, todos los días teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Sabemos que se le conocía como la sabiduría y que él pues estaba ahí con el Padre, como dice, ordenándolo todo. Así es. Bien, mis amados hermanos, pues espero que hayamos comprendido este versículo de primer libro de Samuel, capítulo 28, en donde, la Escritura especifica y es muy clara, el libro de las Crónicas, que no se olvide el 10, 13 y 14, en donde dice que, y por esto Jehová lo mató, porque no lo consultó a él, sino que consultó al demonio. Y esto es muy peligroso
depende de la vida y la muerte, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Así que si en algún momento pues todavía tenemos dudas, mínimo, hermanos, pues no consultemos al demonio. Bueno, nosotros decimos a la medium, al espirituista, a la guía espiritual. La Biblia dice al demonio, ¿verdad? Porque esto es abominación delante del Señor. Pasa a vosotros.